Y listo, estamos grabando la clase. Fíjense, en la clase pasada habíamos quedado en lo que era básicamente los diagramas de energía, que las reacciones químicas tú las podías clasificar. Existen muchas formas de clasificar reacciones químicas. Las puedes clasificar en función a el tipo de ruptura que ocurre. Por ejemplo, si tú tienes dos elementos y cada uno de los elementos se lleva un solo parcito de electrones, es decir, después de la ruptura, cada elemento se queda con un par de electrones del enlace, podríamos decir que la ruptura era homolítica y que este símbolo, estos movimientos así, estas flechitas así, lo que indicaban es que solamente se estaba moviendo un solo electrón. Teníamos el caso de que si tenemos una molécula XY y uno de los elementos se queda con el par de electrones completo, voy a formar lo que es un catión o una especie cargada positivamente, como la especie X que está deficiente en carga en este momento porque perdió dos pares de electrones, y la especie Y que está cargada negativamente, y que este símbolo así implicaba que yo estoy moviendo dos pares de electrones. Podíamos clasificar las reacciones de acuerdo al tipo de cambio estructural que ocurrían. Una adición, básicamente, es una reacción en la cual yo paso un compuesto insaturado. Por ejemplo, si yo le estoy adicionando XY a un compuesto saturado, en este caso voy a adicionar X y Y en torno al doble enlace. Podría ser una eliminación, que en este caso yo, por ejemplo, tengo una especie HX en torno a un carbono saturado, y ese carbono saturado ocurre la eliminación, la pérdida de menos HX, para formar un compuesto con doble enlace. De un compuesto saturado pasa a un compuesto insaturado. ¿Ok? Entonces, esto lo habíamos llamado que esto era una reacción de adición, esto es una reacción de eliminación, y teníamos una reacción de sustitución en la que básicamente yo tengo un compuesto X y pongo Y y pasa a formar un compuesto, disculpa aquí, vamos a borrar, voy a sustituir en torno al doble enlace un compuesto Y más X. Eso es lo que habíamos visto hasta ahorita. También las reacciones yo las puedo clasificar de acuerdo al proceso energético que ocurra, y cuando digo energía, esto puede ser entalpía, que es delta H, que la reacción puede ser endotérmica o la reacción puede ser exotérmica, todo depende de la energía, que el proceso puede, estos son coordenadas de reacción, hoy vamos a hacer un poquito de ejercicios de esto, que la reacción puede ocurrir en una sola etapa, esto es un proceso concertado, en este caso esto vendría siendo los reactivos, esto vendrían siendo los productos, la diferencia de energía para llegar de los reactivos a los productos, esta montañita que está aquí, se conoce como la energía de activación, y esta reacción, si la energía de los productos es mayor a la de los reactivos, yo decía que era una reacción endotérmica. Igual ocurría con el delta G. Si la energía de los productos es mayor a la de los reactivos, yo decía que la reacción es, en vez de endotérmica, utilizamos el término endergónica. Y si en el caso de que la energía, por ejemplo, si es delta H, aquí yo tengo los reactivos y aquí tengo los productos. Si la energía de los productos de los reactivos es mayor que la energía de los reactivos es mayor que la de los productos, este delta H va a ser negativo. Vamos a quitar esto aquí. Esta delta H es negativo y decimos que la reacción es exotérmica. O si el delta G es menor, la energía en caso de la energía libre, la reacción es exergónica. Estos procesos en una sola montaña es un proceso concertado. Pero cuando en este caso tú no tienes lo que llamamos estados de transición. Vamos a ponerlo aquí negro.
Pero si la reacción, perdón, en este caso tienes estados de transición, que son estos puntos de mayor energía, siempre hay estados de transición, pero no tienes intermediarios en un proceso concertado. Mientras que si esto es energía en función de coordenadas de reacción y la reacción ocurre por etapas, reactivos, productos, podemos decir que esto es un proceso por etapas, porque estoy formando intermediarios. Intermediarios son estos productos de menor energía, un intermediario 1 y un intermediario 2, que son especies perfectamente aislables. Es un proceso que decimos que es por etapas. Ok. Entonces, una vez que nosotros vimos eso, vimos los diagramas de energía en un proceso por etapas, ¿verdad? En un proceso por etapas, en el cual tenemos, este es una reacción, está en función de la entropía, es una reacción exotérmica, y tenemos dos estados de transición que se denotan con esto que está aquí, con estos símbolos, y tenemos un intermediario. La energía de activación, la diferencia de energía entre vamos a darle acceso ya. Ajá, otro estudiante, a Luis. Bienvenido, Luis. Buenas noches. Entonces, la diferencia de energía entre los reactantes y este estado de mayor energía, ¿verdad? Era lo que yo llamo la energía de activación. Esta es la energía de activación de todo el proceso. Es la energía de activación del proceso 1 y la diferencia entre este estado y esto que está aquí es la energía de activación del proceso 2. Pero de manera general, una vez que tú llegas y pasas esta cresta, que es la más difícil, por ejemplo, una vez que ustedes llegan y en química orgánica 1 ya pruebas las 3 unidades, si llegas a reprobar una, es más sencillo porque ya pasando un examen de recuperación de unidades aprobatorias, apruebas la materia. Entonces, la energía de activación del proceso viene siendo la energía de la etapa más importante. Este se considera como el paso lento determinante de la velocidad de la reacción. Un proceso por etapas implica la formación de un intermediario, y en química orgánica nosotros nada más tenemos 4 tipos de intermediarios. Tenemos intermediarios que son carbocationes, ¿ok? Que estos carbocationes son especies que están cargadas positivamente, tengo carbaniones que están cargados negativamente, y solo los voy a dar, pero no lo voy a tocar mucho, carbenos, que son carbonos divalentes con carga neutra, y radicales libres. Entonces vamos a comenzar a ver estos intermediarios de reacción y hacemos unos ejercicios. Entonces, comencemos con nuestros primeros intermediarios. Nuestros primeros intermediarios tenemos como dijimos con anterioridad, los carbocationes, que son especies cargadas positivamente. Un carbocatión se forma básicamente cuando ocurre una ruptura heterolítica. Por ejemplo, una reacción de sustitución nucleofílica unimolecular, una reacción BSN1. Listo, yo tengo esto que está aquí. Vamos a poner un ejercicio, un caso súper sencillo. Tengo esto que está aquí y estos son metilos, ¿verdad? Ya, disculpen. Esta H mayúscula, CH3, CH3 y CH3. Podemos también nombrar a este compuesto y tengo, por ejemplo, un yodo, que es un muy buen grupo saliente, porque es una base muy débil. Ya. Vamos a regresar aquí. Aquí. Ajá. CH3, no me lo agarró como lo quería. Aquí. En este vamos a colocar el yodo. Fíjense. Entonces, en este compuesto que está aquí, que yo también lo pudiera nombrar a este compuesto 2-yodo, 2-metilpropano, ¿verdad? Cuando se ocurre la ruptura y muevo, como le está explicando Daniela, cuando es 2 flechitas, significa que estoy moviendo 2 pares de electrones.
cuando la flechita está de esta manera así, significa que solamente muevo un electrón. Entonces, cuando ocurre esta ruptura heterolítica, porque el yodo se lleva el par de electrones, básicamente se va a formar yoduro, que es un muy buen grupo saliente, es un muy buen grupo saliente porque es la base conjugada del ácido hídrico, que es un ácido muy fuerte. Entonces es una base muy débil. Voy a formar un carbocatión. Este carbocatión va a estar cargado positivamente. ¿Ok? Y de esta manera se forma un carbocatión. Vamos a darle acceso a otro estudiante. Disculpen. Ok. Entonces, una vez que tengo eso, voy a formar lo que es un carbocatión. ¿Qué geometría tiene un carbocatión? Vamos a cambiarnos aquí. 1, 2, 3, carga positiva. Vamos a optimizar la geometría. Eso es lo que tengo. Es un carbocatión. Un carbocatión, si yo lo veo aquí, es un átomo de carbono que tiene una hibridación. Fíjense, tengo el átomo central. Tengo este que está aquí, es el átomo central. Este es el carbono que está cargado positivamente. Creo que tengo una pregunta. Y él va a tener una estructura de esta manera. O sea, aquí tengo un metilo. Tengo otro grupo metilo. Tengo otro grupo metilo y él va a tener lo que es una hibridación sp2. Está cargado positivamente. Déjenme ver el chat un momento. Ajá. ¿Hay preguntas? Ok, Susana, ¿los demás pueden ver? Se salió se dejó. Ok, perfecto. Gracias por compartir. Listo. Ok, ahorita pueden ver la pantalla. Ok, listo. Dejó de compartir Ok, entonces, ok, Daniela. Porfa, me escriben por ahí si no se ve. Lo que les estaba comentando, ¿hasta cuándo no vieron? ¿Cuándo dejó de compartir? Vamos a ver cómo va la grabación. Ok, cuando puse el yo dejó de compartir la pantalla. Ok, perfecto. Entonces, ahorita sí la ven. Me dicen que sí la ven. Entonces, ¿qué ocurre? Ajá, regreso para acá. Una vez que yo tengo lo que les digo, el yodo, si se produce una ruptura heterolítica, él va a salir y va a formar lo que es un carbocatión. Va a estar cargado positivamente el carbono porque el yodo se lleva el par de electrones. El yodo se lleva el par de electrones y queda el ion yoduro que está cargado negativamente. Ya, voy a darle acceso a otro estudiante que está cargado negativamente. ¿Ok? Admitir a Sergio. Bienvenido, Sergio. Buenas noches. Ahorita, listo, estoy compartiendo pantalla. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Que el carbocatión, disculpen, no, esto no, print screen, aquí. El carbocatión es una molécula que, fíjense cómo estamos, este es el carbono central, él está deficiente de carga, está cargado positivamente. El carbocatión tiene una hibridación, el átomo central que está cargado positivamente, él tiene una hibridación sp2, está deficiente en carga. Y por lo tanto los grupos que están rodeados a él, fíjense que estoy tocando geometría, estos grupos están 120 grados entre sí, como habíamos visto en el tema de enlace químico. Vamos a regresar a mi presentación. Entonces, es una geometría trigonal planal, como ya hemos visto, y adopta una hibridación sp2. Fíjense, ¿cómo se forman los carbocationes?
Los carbocationes, vamos a dejar ocultar aquí, me dicen por si acaso vuelve a abrir problemas con la presentación, se forman, como lo dije, de rupturas heterolíticas, es decir, que yo me llevo el par de electrones, aquí falta esta flecha, para formar un carbocatión. Y el carbocatión que se forma siempre va a ser la especie más estable. Vamos a llegarlo y vamos a verlo más adelante. Entonces, puedo formar un carbocatión por la adición de un electrófilo, como había visto en la otra clase. El par de electrones, el doble enlace, es un nucleófilo porque la nube pi, esta nube pi que yo tengo aquí, ocurre producto del traslape de orbitales p. Y este traslape de orbitales p se utiliza para formar un orbital pi. Este orbital tiene exceso de densidad electrónica y por lo tanto cuando ve un electrófilo como un protón proveniente de un ácido fuerte, él se va a adicionar. ¿Pero dónde se adiciona? Fíjense, yo tengo dos posibilidades de adición y voy a cambiar el color de la... Yo tengo dos posibilidades de adición. Puedo adicionarlo aquí o acá. Si yo tengo la primera alternativa, que es voy a adicionarlo acá, vamos a poner que esto es 1 y esto es 2, en la alternativa 1, ¿cómo quedaría? Él quedaría aquí, quedaría este hidrógeno que acaba de adicionar. Como ustedes ya saben, aquí hay 1, 2, 3, 4, aquí hay otro hidrógeno, ¿verdad? Había otro hidrógeno. ¿Y qué me quedaría aquí? Un CH2, cargado positivamente. Este carbono que está aquí, esto se le llama un carbocatión primario. ¿Por qué es un carbocatión primario? Porque sí. Ok, déjenme dar acceso a otro estudiante. Buenas noches, Paola, bienvenida. Okay. Siguen viendo la pantalla, ¿no? Ajá, entonces yo eso que está ahí lo llamo un carbocatión primario. ¿Por qué? Porque si yo veo la estructura de esto, esto sería CH3, CH2, el proceso que yo estaba diciendo, que tengo 1 y 2. Aquí esto es lo que ocurre en 1. En 1 tengo CH2. Yo donde adicioné el hidrógeno, lo adicioné acá. Entonces él está cargado positivamente. Como este carbono que está aquí está unido a un solo grupo alquilo, a un solo carbono y a los hidrógenos no cuentan, como está unido uno solo, yo digo que esto es un carbocatión primario. Y como ustedes vieron hoy en el parcial, que disculpen que no pude ir, pero no me sentía muy bien físicamente, este carbono primario, estos grupos alquilo tienen efectos dadores de carga inductivo más I. ¿Ok? Algo que ya deben haberles escuchado, los efectos de resonancia. Entonces, estos efectos más I hacen que como esto está deficiente en carga, este carbono, él quiera mucha densidad electrónica. Entonces, si yo veo la segunda opción, la opción 2, adicionar el hidrógeno aquí, para que de esta manera, aquí saben que hay dos grupos de hidrógeno, ya le doy acceso al estudiante para que no se me borre la pantalla. Si yo adiciono el hidrógeno acá, voy a formar un carbocatión secundario, porque voy a tener un grupo alquilo y otro grupo alquilo. ¿Ok? Esos los carbocationes secundarios son más estables que los carbocationes primarios. Vamos, aquí creo que tengo una solicitud para ingresar. No, creo que se cayó la solicitud. Ok, entonces fíjense. Otro es por reacciones de oxidorreducción. Ok, admitir. Buenas noches, Alberic. Entonces, cuando yo adiciono mi carbocatión, perdón, cuando realizo mi reacción ácido-base, vamos a ponerlo aquí en verde, voy a extraer este hidrógeno que está aquí y voy a formar un carbocatión terciario, ¿ok? Ese carbocatión terciario que ustedes están viendo ahí es sumamente estable. Entonces, voy a cerrar aquí y me voy a ir a mi navegador. Quiero mostrarles algo. Fíjense. Me salí, disculpen.
borro Envolview. Fíjense, ese carbocatión que ustedes tienen ahí, si yo tengo 1, es el carbocatión más estable que existe. ¿Por qué es el carbocatión más estable que existe? Porque este carbocatión, si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Yo tengo básicamente, pongo carga positiva, vamos a optimizar la energía en 3D, en Clean Energy. Fíjense, ¿qué es eso que está ahí? Esto es un carbocatión y ahorita, a partir de ahorita, estoy aquí. Buenas noches, Jamie, bienvenida. Entonces, a partir de ahorita, ustedes ya son grandes y como ya son grandes, este carbocatión está deficiente en carga, pero que tengo 3 grupos fenilo. ¿Y qué son los grupos fenilos? Los grupos fenilos, como ustedes saben, son dadores de densidad electrónica por efecto de resonancia. Entonces yo puedo formar esto que está aquí y tener una estructura resonante de este tipo, ¿verdad? Y bueno, lo que sí les voy a pedir es disculpa porque no soy muy bueno dibujando estas cosas aquí lo estoy haciendo con el mouse, entonces por eso se me dificulta un poquito, pero fíjense, cuando ustedes tienen esto que está aquí, ambos grupos tienen efecto dador por resonancia. Y efecto dador por resonancia, la carga positiva va aquí igualito. O sea, si ustedes hacen esto, van a tener la carga positiva en torno a todo el anillo aromático. A este anillo aromático lo van a tener en torno si yo llamo a este anillo aromático 1, van a repetir ese proceso en 2 y van a repetir ese proceso en 3. Por lo tanto, eso es sumamente estable, ese carbocatión. Y ese carbocatión, también si ustedes lo ven, es un carbocatión. Vamos a ver si podemos pasarlo. Ajá. Es un carbocatión que tiene una hibridación sp2 y esa hibridación sp2 que yo voy a obtener con mi respectivo carbocatión va a estar estabilizada todo por el efecto inductivo más R que tienen todos esos grupos fenilos. Entonces fíjense cómo ya yo estoy correlacionando varias cosas con todo lo que hemos visto hasta ahorita. Entonces, ¿cuál es la estabilidad de los carbocationes? ¿Cuál es la estabilidad de los carbocationes? La estabilidad de los carbocationes, viene siendo por el número de grupos sustituyentes. Fíjense. Si yo tengo un solo carbono, hidrógeno y carbono, hidrógeno, ¿verdad? Él es un carbocatión metílico, él no está sustituido porque los hidrógenos no cuentan. Entonces, este carbocatión es sumamente inestable. Un carbocatión primario tiene un solo grupo alquilo que lo rodea. Después, ese carbocatión primario tiene estabilidad similar o menor a lo que lo podría tener un carbocatión bencilo. Recuerden que el grupo bencilo proviene de lo que se denomina el alcohol bencílico. El alcohol bencílico es esto que está aquí, CH2OH, ¿ok? Y eso es un alcohol primario, porque el OH está unido a un solo carbono. Entonces, ¿por qué? Porque aquí yo tengo resonancia por el grupo alilo y aquí también tengo resonancia por el grupo bencilo. Después tengo un carbocatión secundario y un carbocatión terciario. Eso sí, yo lo veo en energías. Si utilizo mi pantalla táctil que está aquí, si yo lo veo por energías, vamos a ponerlo así. Energía en función de coordenadas de reacción, voy a obtener carbocatión primario. Por ejemplo, si considero que la reacción es exotérmica, el carbocatión primario va a tener una energía sumamente grande. Este carbocatión primario, vamos a poner que sea un carbocatión CH3, CH2 positivo. Después, menor energía, voy a asumir que también todos los productos tienen la misma energía, parten del mismo estado inicial. El carbocatión secundario, vamos a ponerlo de otro
deshacer de otro color. El carbocatión secundario ¿verdad? Disculpen, vamos a borrar aquí. Carbocatión secundario es porque ya perdí, tengo un grupo cargado positivamente. El carbocatión terciario, más fácil todavía. Se forma porque él está cargado positivamente por tres grupos alquilos que son dadores de densidad electrónica por efecto inductivo, ¿verdad? Y el último, el carbocatión metílico. La energía de activación es sumamente grande. O sea, básicamente, los que son los carbocationes primarios, salvo que sea un carbocatión alílico, un carbocatión bencílico, no se forman. La energía es muy grande y el proceso, una reacción química prefiere ir por otra vía, igual que los carbocationes metílicos. Ese sería el diagrama del perfil de energía en función de coordenadas de reacción para los distintos carbocationes. Creo que esto, de hecho, es un ejercicio de la guía. El otro intermediario de reacción que yo tengo son los carbaniones. La estabilidad de los carbaniones es distinta a la de los carbocationes. ¿Por qué es distinta? Porque los carbaniones, ahorita el carbono está cargado negativamente y el carbono es un elemento por definición neutro, no le gusta estar cargado ni positivamente ni negativamente. Si está cargado positivamente, va a buscar o tener grupos que le den densidad electrónica. Si está cargado negativamente, va a querer grupos que le traigan densidad electrónica. Por ejemplo, aquí, esto es una reacción ácido-base, que la vamos a ver más adelante en el siguiente tema, que de hecho lo deberíamos estar comenzando hoy, en el cual el grupo hidroxilo va a extraer un protón para formar un carbanión, esta especie que está aquí. Este carbanión se forma porque esta especie está estabilizada por resonancia. Si ustedes ven aquí, este carbono tiene 2, 4, 6, 8. Entonces, si yo saco la carga formal de este carbono, la carga formal vendría siendo el número de electrones de valencia del carbono. Sabemos que el carbono es 2s2, 2p2. Entonces serían 4 electrones de valencia menos el número de electrones asignados a Lewis. Voy a descomponer ese compuesto que está ahí, aquí arriba, ¿ok? Si yo veo este carbono que está ahí, ¿cómo yo hago la estructura de Lewis o cómo hago el conteo? Bueno, aquí tengo un electrón que contribuye, 2 electrones, 3 electrones, 5 electrones. Entonces sería 4 menos 5 menos 1. La carga de ese carbono es menos 1, es un carbanión. Para ese carbanión que está ahí, yo puedo decir que es un carbanión estable porque la carga se deslocaliza por resonancia hacia el grupo acilo, de manera que ese compuesto puede ser estable. Ese compuesto puede ser estable. Y por eso este carbanión se forma, porque tengo que tener un grupo atractor. Otras formas de formar carbaniones, reacciones de ataque nucleofílico en sustituciones nucleofílicas aromáticas y formación de bromuros de metilmagnesio, que básicamente el magnesio se inserta entre el carbono y el bromo, entonces deja este carbono cargado negativamente aquí y él se queda cargado positivamente. Entonces, ¿cuál es el orden de estabilidad de los carbaniones? El orden de estabilidad de los carbaniones es totalmente opuesto al de los carbocationes. ¿Por qué? Básicamente, ya va, disculpen, déjenme para hacer algo aquí.
Ujú. El orden de estabilidad de los carbaniones es totalmente opuesto al de los carbocationes. Y es porque el carbanión, si es un carbanión terciario, ¿por qué es terciario? Porque está rodeando por un grupo alquilo, dos grupos alquilo y tres grupos alquilo. El carbono, como dije con anterioridad, a él no le gustan ni las cargas positivas ni las cargas negativas. A él le gusta estar neutro. Este es su estado natural del carbono porque él tiene, como se recordarán, él tiene 4 electrones de valencia y para completar su octeto, él frecuentemente el carbono aporta 1, 2, 3 y 4 electrones y cada hidrógeno aquí aportaría 1, 2, 3 y 4 electrones. Entonces, el carbanión para poder dar o formar un grupo, cuando tengo grupos alquilos que son dadores de electricidad electrónica por efecto inductivo más I, un carbanión terciario es inestable porque esta carga negativa va a ser muy grande. Entonces, cuando es muy grande, él va a tender a reaccionar con cualquier cosa que consiga en el medio. Buenas noches, Gabriela. Entonces, él va a tender a reaccionar con cualquier cosa que consiga en el medio, siendo un carbanión. Igual un carbanión secundario es secundario porque tengo un grupo R, dos grupos R, este hidrógeno no cuenta, ¿ok? Entonces, aquí tengo dos grupos dadores de densidad electrónica por efecto inductivo. Un carbanión primario voy a tener un solo grupo de densidad electrónica por efecto inductivo y un carbanión no sustituido viene siendo el más estable de todos los carbaniones. ¿Ok? Si yo viera eso en un perfil de energía en función de coordenadas de reacción, como lo estábamos viendo ahorita, fíjense, esta es la estabilidad de los carbocationes, donde el terciario es el más estable. En el caso de los carbaniones va a ser totalmente opuesto. Si esto es energía en función de coordenadas de reacción, el carbocatión metílico, si yo considero que la reacción es exotérmica, este es el carbanión metílico, que es el no sustituido, va a ser el que menor energía tenga, porque el carbocatión no va a querer tener grupos que le den densidad electrónica. El primario va a ser de esta manera, va a tener, mayor energía que el metílico, pero menor que el primario. El secundario, voy a obtener este caso, ya aquí, él va a estar, es poco probable que se forme un carbanión secundario, pero en algunos casos se dan. Y por último, el que mayor energía tiene va a ser el terciario, que prácticamente un carbanión terciario no se forma. ¿Por qué? Porque tiene muchísima densidad electrónica y es exageradamente reactivo. Entonces, el otro grupo que yo tengo son los radicales libres. Los radicales libres básicamente siempre se van a formar cuando yo tengo reacción con con calor. Este símbolo, el triángulo significa calor, o Hν. Hν es energía y eso tiene que ver con el principio, con mecánica cuántica y la constante de Planck. Esta es la constante de Planck. Hν, la energía, es igual a la frecuencia por la constante de Planck y se forma producto de una ruptura heterolítica. Es decir, si yo veo esto que está aquí, este grupo metilo, este grupo alquílico que es un propano,
yo tengo muchas radicales libres que se pueden formar, pero el que voy a explicar aquí, que básicamente ocurre por la ruptura de la cadena carbonada, es una ruptura homolítica en el cual ambos grupos, el grupo terminó con un grupo etilo y con un grupo metilo. Vamos a ver, disculpen. Ajá. Y el orden de estabilidad de los radicales libres es el mismo que sigue los... El orden de estabilidad de los radicales libres es el mismo que siguen los carbocationes. ¿Por qué? Fíjense, el carbono, nosotros sabemos que la carga formal del carbono viene siendo el número de electrones de valencia, 4, menos el número de electrones asignado a la estructura de Lewis. En un radical libre metílico no sustituido, voy a tener un electrón, 2 electrones, 3 electrones, 4 electrones. La carga neta 4 menos 4 es igual a 0. Entonces, un carbocatión está cargado positivamente, carbocatión cargado positivamente, carbanión cargado negativamente, radical libre es neutro. ¿Pero qué ocurre? El carbono tiene carga formal 0, pero si yo me doy cuenta, él tiene 2, 4, 6, 7. Él no completa el octeto. Entonces, ¿qué va a querer él? Grupos alquílicos dadores de densidad electrónica que le den densidad electrónica a este carbono, para que él, a pesar de que está neutro, como es una manera de como tratar de completar el octeto. Entonces, si yo me doy cuenta, el orden de estabilidad de los radicales libres es el mismo orden de estabilidad de los carbocationes. ¿Ok? Es el mismo orden de estabilidad de los carbocationes. Entonces, fíjense, nosotros tenemos otros radicales libres que no vamos, otros que es para que lo vean, esto se ve ya más a nivel de posgrado, pero para que sepan que existen, que es algo que se llama el carbeno. Este es el radical libre más conocido del carbono, que es el diclorocarbeno, que no es más que un carbono que, si ustedes se dan cuenta, ocurrió, o sea, yo, por ejemplo, al cloroformo lo pongo en una reacción fuertemente básica y voy a formar un carbanión que después puedo retirarle cloruro, y él es un carbono divalente, o sea, él tiene 2, 4, 6, le falta el octeto, pero tiene este par de electrones disponibles que puede combinarse para formar cualquier tipo de compuesto. Entonces, esto, como les digo, esto lo veo uno a nivel de posgrado. Los radicales libres que nos interesan a nosotros son carbocationes, carbocationes y radicales libres. Vamos a ver un pequeño ejercicio, muchachos, de la guía. Vamos a ver qué podemos hacer. Ajá, bueno. Vamos a hacer este que está aquí. Esta guía la pueden descargar en el tema de reacciones orgánicas. Es una guía de ejercicios bien didáctica. Tiene 13 páginas y tiene, yo le metí ejercicios, 71 ejercicios. La última versión fue en el, bueno, 17 no, ya tiene, es más nueva. Entonces vamos a borrar aquí, importar imagen. Ok. Entonces fíjense, este ejercicio básicamente vamos a leer lo que nos dicen. Para las siguientes reacciones químicas mostradas a continuación, identifique cuál es el sustrato. Recuerden que el sustrato es aquel que sufre el cambio químico en la reacción. El reactivo, que es el que reacciona con el sustrato, los reactantes, mezcla de sustrato y reactivo, y los productos. Y cuál se comporta como un nucleófilo y cuál se comporta como electrófilo. Entonces, perfecto, vamos a hacer estas reacciones que están aquí. Si yo me doy cuenta, en la reacción número 1, aquí, ¿quién está? Fíjense, aquí yo tenía inicialmente un cloro, que está aquí, y después lo tengo aquí. Eso ya me está indicando que este reactivo que está aquí, que es el cloruro de metilo, es el que está sufriendo el cambio químico. Y si él está sufriendo el cambio químico,
Este señor, el cloruro de metilo, es el sustrato. Básicamente lo que está ocurriendo es un ataque nucleofílico aquí para ocurrir una reacción de sustitución. Aquí tenemos una reacción de sustitución donde el sustrato, que es el cloruro de metilo, que sufre el cambio químico, y lo sé porque estoy desprendiendo cloruro, está reaccionando con el reactivo. Sabemos que la mezcla de los dos sustratos más reactivos viene siendo lo que llamamos reactante para formar el éter metílico y el cloruro, que son los productos. En este caso, tengo una reacción en la B de amoníaco, que estoy reaccionando con formaldehído, y si se dan cuenta de nuevo, yo aquí tengo un doble enlace en el formaldehído y aquí abajo no lo tengo. Básicamente lo que ocurre es un ataque nucleofílico a este carbono acílico que es deficiente en carga para formar un producto. Entonces, el sustrato es este compuesto. Esto es una reacción de adición a un doble enlace, a un grupo acilo. El nucleófilo, el reactivo es este. La mezcla del sustrato más el reactivo son los reactantes. En este caso, el grupo acilo se comporta como un electrófilo, el amino como un nucleófilo. Y en este caso que estamos aquí abajo en la C, también tenemos lo mismo. Fíjense, aquí hay cloruro y aquí no hay cloruro. Quiere decir que este cloruro de etilo está sufriendo, es el sustrato y es el que está sufriendo el cambio químico para formar una amina que, bueno, aquí no está en su forma de amina, sino está en una forma de sal de onio. Va a ocurrir un ataque nucleofílico en este compuesto. Entonces, este es el reactivo, la metilamina. La suma de el sustrato más el reactivo son los reactantes y estos son los productos de reacción. Entonces, este señor que está aquí es el electrófilo, el carbono que está aquí, el cloruro de etilo, y el nucleófilo es la metilamina. Vamos a ver si preguntas. Ok, entonces ese sería un ejercicio. Podemos resolver otro ejercicio que está aquí, que es un diagrama de energía. Vamos a ver esto, vamos a borrar aquí. Ajá, vamos a tomar una captura de pantalla. Vamos a hacer el ejercicio 3. Vamos a poner que sea el 3. Ok, en el 3 vamos a importar la imagen. Listo. Representa el perfil de energía para las siguientes secuencias indicando delta G. Ya sabemos que es en función de energía libre. Si es en función de energía libre, quiere decir que vamos a obtener la reacción exergónica o endergónica, esos son los términos. Más menos significa un estado de transición. ¿Ok? Entonces vamos a ver dos conceptos importantes ahorita respecto a los estados de transición y a los intermediarios. Entonces, una reacción de dos etapas. Fíjense, ya sé que tienen dos montañitas con un intermediario inestable, cuya segunda etapa sea la que controla la velocidad de la reacción. ¿Qué significa? Esta es la A. Una reacción de dos etapas, yo sé que son dos montañitas, ¿verdad? Entonces aquí tengo, me dice delta G, entonces tengo delta G la reacción. No me están diciendo si la reacción es exergónica o endergónica, o sea, si la energía de los reactivos es mayor a la de los productos o la de los productos es mayor a la de los reactivos. Estas coordenadas de reacción vamos a poner que es exergónica, más fácil dibujar, reactivos, productos. Fíjense, los reactivos tienen mayor energía que los productos. Entonces me dice una reacción de dos etapas, cuya segunda etapa es la que controla la velocidad de reacción. Entonces sería así, una etapa, intermediario inestable, dos etapas y llego al producto. ¿Por qué? Porque me dicen que la segunda etapa es la que controla la velocidad de la reacción. Entonces quiere decir que es esta energía. Esta es la energía de la etapa, perdón, esta es la energía de activación del proceso. Es la que tiene mayor energía, es la que controla el paso más lento. En farmacia, el paso más lento, si yo veo que es una carrera por 5 años,
por lo que dicen los estudiantes, el paso más lento vendría siendo segundo y cuarto, dependiendo de cómo ustedes lo vean. Hay gente que le cuesta más segundo, hay gente que le cuesta más cuarto, pero generalmente segundo es más difícil. Entonces, esta es la energía de activación del proceso global. La energía de activación de la etapa 2 es la diferencia de esto que está aquí hasta este pico que está aquí. Esta es la energía de activación del proceso 2. Y esta es la energía de activación de la etapa 1. Déjenme ver si hay alguna pregunta en el chat. Ajá, Luis, dime. ¿Se volvió a descompartir la pantalla? Ok, sí. ¿Desde cuándo? ¿Qué problema? ¿Desde cuándo se descompartió la pantalla? Okay. ¿Ahorita la pueden ver? Ok, Jamie me dice que sí. Ajá. Desde la segunda etapa. Ok, perfecto. No perdimos mucho. Ok, desde la segunda etapa. Entonces, perfecto. Fíjense, qué raro. Entonces, miren. Esto que está aquí. Vamos a... Entonces, la segunda etapa, como les está diciendo aquí, es una energía de reacción de dos etapas, con un intermediario inestable. Inestable significa que este intermediario que está aquí tiene muchísima energía. ¿Ok? Entonces me dice que la segunda etapa es la que controla la velocidad de reacción. Significa que la montañita de la segunda etapa es la que tiene mayor energía respecto a la primera etapa. Y es un proceso de dos etapas. Entonces, esto que está aquí sería delta G1 más menos. Ese más menos es un estado de transición, ya lo voy a explicar qué es eso. Y delta G2 es el que tiene una energía de activación mayor. Creo que hay alguien tratando de ingresar. Buenas noches, María. Entonces, fíjense. Vamos a verlo esto antes de que continuemos. Hay una diferencia entre un estado de transición y un intermediario. El estado de transición, si yo veo, toda reacción tiene estado de transición, más toda reacción no tiene intermediario. Eso es importante. Esto es un proceso concertado. Significa que yo de reactivos paso a productos. Aquí no hay intermediario. Es un proceso concertado. O sea, en el paso lento de la reacción se están rompiendo y formando todos los enlaces. Un estado de transición indica que se rompen, en ese punto se están rompiendo y formando enlaces y por lo tanto se están desarrollando cargas parciales positivas y negativas. En este caso, que es una eliminación E2, se está formando un enlace B hidrógeno, se está rompiendo un enlace hidrógeno-carbono, entonces aquí se forma un enlace B hidrógeno, esto lo vamos a ver más adelante en el tema 7, haluros alquilos. Se está rompiendo un enlace carbono-hidrógeno, se está formando un enlace carbono-carbono y se está rompiendo otro enlace carbono-X. Eso es un estado de transición, un proceso, toda reacción tiene estado de transición, un proceso teórico en el cual ocurre la ruptura y formación de enlaces al mismo tiempo. Un intermediario, por su parte, como lo dice aquí, es un compuesto que se forma por etapas. Son menos estables que los reactivos, pero son más estables que los estados de transición y son especies reales, eso se pueden ver. Si yo quiero ver por dónde va una reacción química, que eso lo hace mucho uno cuando estudia los medicamentos y la interacción de los fármacos en el organismo, sí, lo mejor que me puede pasar es emplear el intermediario. Fíjense, el intermediario se forma en una reacción por etapas. Fíjense, esta reacción por etapas, yo tengo dos estados de transición. Estado de transición 1, estado de transición 2. Si yo me doy cuenta, esta montaña de aquí es mucho más grande que esta de aquí. Entonces, la energía de activación del proceso por etapas es mayor a la energía de activación del proceso que no es por etapas. Entonces, fíjense, ¿qué voy a hacer?
una vez que yo sé los intermediarios y que los intermediarios son especies que se pueden aislar, que son carbocationes, carbenos, que no lo vamos a tocar, sino vamos a tomar en cuenta siempre carbocationes, carboaniones y radicales libres. En base a eso que yo obtengo, ahorita sí podemos explicar un poquito mejor esto. Fíjense, entonces, vamos a hacer el B. Ok, estoy compartiendo todavía. El B. Una reacción por 3 etapas. Fíjense, ¿qué significa? Tengo 3 montañitas, en el cual el segundo intermediario, I2, cuando me dicen que I2 es más estable que el primero, significa que la energía de I2 es menor que la de I1. Y la segunda etapa controla la velocidad de reacción. Entonces vamos a ver. Delta G, porque me están diciendo delta G. Coordenadas de reacción, me dice una reacción de 3 etapas. No me están diciendo cuál es la relación entre la primera y la tercera etapa. Puedo asumir que la reacción, para no ser siempre lo mismo, es endergónica, es decir, que la energía de los productos es mayor a la de los reactivos. Me dicen que la segunda etapa controla la velocidad de la reacción. Quiere decir que 1 se forma, ¿verdad? Me dicen que el intermediario es más inestable, que el segundo intermediario es más inestable que el primero. Entonces, básicamente es esto. Intermediario 1, estabilidad significa menor energía. Entonces, el segundo intermediario inestable sea más estable que el primero. Lo interpreté mal. El segundo es más estable que el primero. Entonces, cambio. Si el segundo es más estable que el primero, significa que el segundo tiene menor energía que el primero. Ok, leí mal aquí. Así. ¿Por qué? Porque el segundo, entonces, es al revés. Perdón, estaba bien. I2 tiene menor energía que I1. Entonces, I1 está aquí, intermediario 1. Intermediario 2. La energía del intermediario, del segundo intermediario, es más estable que la del primero, entonces esta energía es menor a este. Pero otra cosa que me dicen son las 3 etapas, pero que la tercera etapa, la segunda etapa, inclusive yo puedo magnificar esto para que sea mejor, es la que controla la velocidad de la reacción. ¿Qué significa que es la que controla la velocidad de reacción? Que es la más lenta. Entonces, de aquí a acá voy a obtener la energía de activación del proceso 1. Y este va a ser el estado de transición de la etapa 1. De aquí a acá tengo la energía de activación del proceso 2. De aquí a acá tengo la energía de activación del proceso 3. ¿Cierto? ¿Y cuál es la energía de activación total de la reacción? La que determina el paso de la reacción va a ser esta que está aquí. La diferencia entre los reactivos y la montaña más grande. Esto que está aquí es la energía de activación total de mi proceso. Una vez que yo sea capaz de subir, llegar aquí, subir hasta esta montaña que está aquí, que es lo que ocurre cuando ustedes llegan a 5º año, aquí ya todo es más sencillo. Mención, economía industrial, pasantía industrial, tesis y aula magna. ¿Ok? Una vez que ustedes llegan ahí, a 5º año, ya prácticamente pueden decir que son farmacéuticos. Muy raro que pase algo distinto. Entonces, eso es lo que ocurre. Fíjense cómo el ejercicio les va describiendo.
Fíjense que él no me dice nada respecto a 1 y 3. Yo pudiera poner 3 más chiquito que 1, pero es como a ustedes se les haga más fácil dibujar. Vamos a hacer el C. El C me dice un proceso concertado, donde la energía de los productos sea menor a la energía de los reactivos. Si es un proceso concertado, en base al postulado de Hammond, discuta sobre la posible estructura del estado de transición. Entonces, delta G, un proceso concertado significa que es una sola montaña. Entonces, la energía del producto, reactivos, productos, la energía del producto es menor a la energía del reactivo. Entonces, esta es la energía de activación. Y aquí tengo el delta G más menos, que este más menos significa el estado de transición. Me dicen que discuta de acuerdo al postulado de Hammond. Bueno, si yo tengo una reacción que sea así, A, B, más C, ¿verdad? Vamos a poner la reacción, vamos a escribir la reacción en otro color. La reacción que ocurre sea esta. A, B, reacciona con C para dar AC más B, ¿verdad? Aquí, ¿qué voy a obtener en el producto? En el producto aquí voy a obtener AC más B. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si yo quiero discutir, yo como sé que la energía, yo estoy más cerca. El postulado de Hammond me dice que mientras más yo cerca esté el reactivo del producto del estado de transición, más se va a parecer uno de los dos. En el caso de un proceso que sea exergónico, como el estado de transición, fíjense, yo estoy más cerca de los reactivos, ¿verdad?, que de los productos. ¿Qué me va a decir? Que el estado de transición va a ser más cercano al reactivo. Quiere decir que en el estado de transición, el enlace AB que se está rompiendo va a estar mucho más cerca que el enlace, perdón, no es con B, que el enlace AC que se está formando. ¿Ok? Este va a ser mi estado de transición. El enlace AB que se está rompiendo va a estar mucho más cerca que el enlace AC que se está formando. Ok. Entonces, fíjense, chicos. El tema de reacciones orgánicas es un tema que es sumamente, es una breboca a lo que nosotros vamos a ver, ¿verdad? Pero es un tema que es sumamente corto. Fíjense, ya por aquí podemos decir que terminamos el tema de reacciones orgánicas. Entonces, ¿qué vamos a comenzar? Con el tema de ácido-base. Entonces, antes de comenzar, yo lo que voy a hacer es que voy a parar esta grabación para subirla al campus, hacer doble subida al campus virtual y al YouTube para que les sea más sencillo. Y déjenme chequear unas cositas y ya vengo, ¿ok? Voy a parar la grabación ahorita y no se vayan de la sala, voy a chequear unas cosas para que comencemos con el tema ácido-base.